Bueno, aquí estamos con Gabriel. Lo que les... Hay una pregunta en chat, pero seguramente ustedes tienen otras preguntas de la experiencia que ha comentado, o por ahí también quieren compartir alguna reflexión del grupo, lo cual les pedimos levantar la mano. Y bueno, y si algún representante del grupo nos quiere compartir, somos todos oídos. Aquí, mientras tanto, Gabriel, hay una pregunta que quedó pendiente, que te preguntaban, quizás respecto a factores internos y externos. Erwin Alvarado, te preguntaba, ¿cómo fue el financiamiento de todas estas implementaciones? ¿La universidad ha cubierto todos los costos? ¿El Estado? ¿Otros actores? ¿Es un proyecto experimental o se ha trabajado con grupos de familias? ¿Cuántas familias participaron? Son varias preguntas que sí, querés. Sí, perfecto. Bueno, empecemos por eso último. Más o menos en el proyecto participaron unas 180 familias aproximadamente. El proyecto fue financiado con recursos del Fondo Nacional para la Paz. Ese fondo es resultado de los recursos de cooperación internacional para la implementación del acuerdo de paz en zonas afectadas altamente por el conflicto armado interno. Al principio decía que esta es una de las zonas más emblemáticas en la historia del conflicto armado, durante el cual las FARC, cuando se desmovilizaron, ocuparon ese territorio. Prácticamente es uno de sus territorios pioneros desde los cuales surgieron y que colonizaron en su momento. Su presencia allí duró más o menos unos 50 años. Eh, de las 200 familias, 180, 200 familias, bueno, la Universidad Javeriana aportó recursos de contrapartida, especialmente cubriendo los costos de los tiempos que algunos profesores dedicamos al proyecto, también con el soporte de la infraestructura, la logística y las comunicaciones. Eh, ese proyecto fue administrado por el PNUD. El Fondo Nacional de Paz coloca los recursos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología hace un subcontrato con el PNUD y el PNUD a su vez abre una convocatoria solo para las universidades, grupos de investigación que se suponía o se supone han acumulado un conocimiento y una experiencia y pueden llevar este tipo de soluciones a este tipo de comunidades. En todo el proceso participativo estuvieron directamente participando en escuelas de campo, en talleres, en conversatorios, aproximadamente 165 personas, 81 hombres, 84 mujeres. Dentro de ellos hubo 41 niños menores de 15 años y hubo 27 niñas menores de 15 años. Es muy común en este tipo de comunidades, especialmente en esta, que los niños se vinculen y participen y con ellos se hagan labores pedagógicas también. Se me pasó por alto decirles que este proyecto lo ejecutamos en todo el tiempo que duró la pandemia, desde el mes de marzo de 2020, lo concluimos ahora en agosto de 2021, experimentando todas las restricciones a las que había lugar, las restricciones de movilidad, de transporte que imponía el gobierno, pero también algo muy importante, las restricciones para ingresar a los territorios que ponían las comunidades rurales. Tuvimos que hacer los famosos 14 días de aislamiento antes de entrar en contacto con ellas, y fue una experiencia un poco ejecutada en condiciones muy adversas porque no es lo mismo
hacerlo en condiciones normales aumentan costos de transporte, aumentan costos de alimento, aumenta todo, ¿no? Entonces, eso fue muy característico y es parte de uno de los intangibles que de alguna manera es un resultado positivo del proyecto. Ahora, finalmente, una última respuesta que creo que es importante. Este proyecto es una especie de proyecto piloto, como todos conocemos, o un modelo prototipo que en este momento le va a servir a esas comunidades para replicarlo al resto de veredas del territorio y a otros municipios aledaños del departamento. De hecho, ya estas comunidades han venido haciendo intercambios y visitancias que conocemos para compartir con organizaciones de mujeres expertas en la producción de plantas aromáticas elaboradas agroecológicamente, o experiencias también de productores que tienen montados fábricas de abonos orgánicos e insumos orgánicos que son incorporados a las prácticas agrícolas que ellos desarrollan. Bien, bien. Ahí un aspecto práctico. Roseli, nos dicen que no escuchan la traducción en portugués. Ok, gracias por avisar. Bueno, aquí hay otras preguntas que se han ido sumando en el chat, vía chat. Gabriel. Otra dice, Wanda pregunta, ¿cuál es el impacto del proyecto en la comunidad local, en el ámbito social y económico? Perfecto, bueno, a juicio nuestro, ustedes saben que esto es una impresión un poco con altos grados de subjetividad, pero nosotros cerrando el proyecto hicimos lo que llamamos una especie de evento comunitario con participación de todos los fincarios donde se instalaron los prototipos y representantes de las comunidades, con aproximadamente unas 60 personas, para hacer un cierre evaluativo del proyecto, ¿sí? Y un poco la percepción y la opinión de todos ellos ha sido altamente positiva. Destaco dentro de esto, como para explicarles también, que estoy hablando de un eje transversal de todo el proyecto que denominamos apropiación social del conocimiento, es decir, qué tipo de conocimientos fueron transferidos y compartidos en doble vía, tanto de los agentes externos, profesionales o expertos temáticos, como de las comunidades hacia ellos. Y el resultado es muy positivo. Para ponerles un ejemplo, ellos no tenían la práctica, por ejemplo, y no sabían cómo producir abonos orgánicos utilizando los desperdicios de la finca, ¿sí? Cómo hacer lombriabonos o lombriinsumos. Entonces a ellos se les dotó de la materia prima, que son las lombrices, específicamente la roja californiana. Se les compartió cómo construir las camas para que las camas, la alimentación, la temperatura, la provisión de agua para ellas, y lograron, ustedes saben que los lombrinsumos, uno de ellos, que es el más importante, es el abono líquido que resulta de todo ese proceso, y ellos se sintieron pues un poco muy satisfechos con eso y con lo otro. Otra cosa que fue de gran importancia para ellos es que nos decían más o menos lo siguiente: este proyecto nos ha podido despertar todo el entusiasmo que hemos tenido por la conservación del bosque, de los recursos naturales y de la fauna que hay en todo el territorio.
y controlar todos los aspectos de deforestación que usualmente ocurren en este tipo de zonas como una de las causas por las cuales se amplían las fronteras agrícolas ante la escasez de tierra y de apoyos estatales también. Y otro aspecto no menos importante es que ellos con sus propios recursos, por los bajos niveles de ingresos que tenían, nunca habían podido construir el secador solar, ni instalar los paneles solares, tampoco comprar las ruedas Pelton ya un poco más modernas, con recursos locales que pudieran ver cómo pueden convertir la energía mecánica del agua en energía eléctrica que llegaba a sus viviendas, a las cuales podían conectar, sumado a la potencia que le daba la energía que producían los paneles solares, colocar una nevera, colocar una lavadora, colocar un enfriador para conservar mejor sus productos. Algunos tienen pequeños emprendimientos de acuicultura, por ejemplo, para proveerse de proteína, y esto los benefició mucho. Entonces nos decían más o menos con la siguiente expresión: aquí a esta región han venido muchos proyectos, pero la mayoría de ellos nunca nos ha cumplido, o nos ha cumplido parcialmente, o nos han dejado metidos. Reconocemos que este proyecto llegó como debía llegar, culminó la fase que debía culminar, y algo que ellos no esperaban es que yo les hablaba de lo que podemos denominar artefactos tecnológicos, que son como un medio que apoya la producción del pequeño campesino. Entonces, en todo el beneficio del café, la despulpadora es clave, al igual que la forma como eh, se evita la contaminación en los procesos de lavado de café con agua contaminada. Si lo lavan con agua potable, esto va a resolver muchos problemas de calidad del mismo café. El secado del café para ellos es muy importante por lo siguiente, porque normalmente estos productores venden el fruto del café mojado, no seco. Cuando lo venden mojado, eso representa entre un 50 y un 60% menos del precio normal que debían de recibir. Con el secador de café, cuanto antes se demoraban secando solamente a exposición del café a los rayos del sol, que es una práctica muy común entre los productores, en este secador solar parabólico que les mostré, cubierto con un plástico calibre número 6, el café que meten allí para secar, en 3 días ya lo tienen seco y pueden obtener un mejor producto. Entonces, esto de alguna manera reconocen ellos también, mejora la calidad de vida y el ingreso. Y algo muy importante es que a raíz de estas experiencias, el campesino es muy creativo, tiene grandes emprendimientos y desarrollan otro tipo de iniciativas. Para ponerle un ejemplo, ellos son capaces y resolvieron en este caso un motor que no podía mover el tostador del café. El tostado del café es una de las últimas fases para, para poder tener un buen café que sea bien molido. Entonces, en el tostador, que fue un equipo que también se les entregó, les permitió resolver ese problema que tenía, problemas técnicos que se presentaron. Ese tostador de café era un tostador de café muy moderno, necesitaba unos mayores niveles de potencia de la energía para poderlo mover, y ellos adaptaron eh, otros motores de los que disponían para poder que el tostador cumpliera su función y operara en condiciones normales para hacerlo. También se les proporcionaron balanzas para que tuvieran un buen peso, y se les proporcionaron selladoras para que el empaque mejoraran los empaques del mismo. Entonces, todo esto de conjunto da como resultado esto que les decimos, de haber apropiado muy bien los conocimientos. Incluso, ojalá todos tengan la oportunidad de ver el video en donde están los testimonios de aquellas personas que participaron directamente y que reconocen en la agroecología la mejor alternativa que tienen ellos
que tiene la región, porque esta es una zona que está en el tránsito entre la región andina y la región amazónica, y casi toda esta zona en donde trabajamos es una de piedemonte amazónico, que es de los ecosistemas boscosos más importantes para mantenerlos en buen estado de conservación. Gabriel, aquí está. Ah, ¿con qué facultad de la Universidad de La Salle trabajamos? Con la Facultad de Ingeniería. Es decir, la Facultad de Ingeniería en la convocatoria que hizo MinCiencias en su momento, exigían que al menos en estos proyectos participaran 2 universidades y un centro de investigación. Fue un criterio sano porque se compensaban las posibles debilidades que podía tener alguna de las universidades. La Universidad de Las Halles, a través de la Facultad de Ingeniería, aportó y apoyó en el proyecto todo lo que fue el componente de energías sostenibles, porque cuenta con ingenieros con altos niveles de formación académica y de experiencia en la construcción de este tipo de soluciones. De hecho, quienes instalaron propiamente los equipos, todos ellos fueron egresados de la Universidad de La Salle, con quienes se hizo un subcontrato para que estuvieran presentes en territorio durante todo el tiempo y resolvieran. Ustedes saben que este tipo de proyectos, pues nadie puede decir que se instalan y empiezan a funcionar perfectamente, no. Siempre en estos proyectos se presentan dificultades, se rompe una manguera, hay un mal mantenimiento, una batería se daña, entonces siempre hemos estado pendientes de dar las garantías y estas personas nos dan las garantías para que los sistemas queden funcionando y las comunidades queden bien capacitadas para dar la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos proyectos fallan usualmente porque no hay una verdadera apropiación, no hay un verdadero conocimiento. Se han instalado en zonas rurales, esto no es el único caso, miles de paneles solares, pero como no se acompaña el proceso con capacitación, con explicaciones, no se les dejan instructivos redactados pedagógicamente para que ellos puedan tenerlos como bibliografía al alcance de su mano de manera inmediata cuando ocurra alguna falla. Entonces, esos proyectos usualmente fracasan, los secadores quedan como tendido de ropa para que se seque al sol. Eso más o menos por las experiencias que hemos tenido se ha podido resolver por lo menos con ese tipo de iniciativas y con ese tipo de prácticas. Gabriel, aquí hay dos participaciones antes de terminar. Luis Andrés, si querés, primero y luego Francisco, si nos quieren comentar. Ok. Bueno, en mi grupo hoy fuimos bastante. Estábamos 8 y bien diverso de Colombia, 3 de Paraguay, 3 de Brasil y Margarita de República Dominicana. Ante la pregunta, ¿cuáles son los factores externos e internos que favorecen o limitan los procesos de transición agroecológica? Realmente fue muy interesante en el grupo porque cada uno fue dando su visión y el cómo iba entendiendo y sobre todo que brotaron las respuestas también de las experiencias que cada uno tiene dentro de su trabajo y también dentro del país, ¿verdad? Entre los factores internos se señalaba el suelo, luego salió fuertemente la cuestión cultural, la relación que tiene la persona con la naturaleza, y ahí salió también las habilidades de resistencia, eh, fortalecerse frente a la agricultura, a la producción, ese fortalecimiento a la inequidad, había señalado la colega brasilera. Y en los externos sí fue, ahí hubo más, digamos, una equidad en cuanto a las respuestas, porque se hablaba del acceso a la tierra por parte de los campesinos, las políticas de Estado, también las cuestiones internacionales que siempre influye fuertemente sobre la producción en un país. Y salió algo muy interesante también que lo mencionó la colega Margarita de República Dominicana. Ella hablaba también de
de los caseros, o sea, nosotros decimos caseros, yo olvidé como ella decía en su país, que son los campesinos que viven en tierras de otros, pero que van produciendo, pero no, esa tierra no es suya, digamos, y que también ahí se crían sus hijos y con toda una visión a lo mejor de lo que es la tierra, la tenencia de la tierra, el trabajo, lo propio, ¿verdad? Pero ella no utilizó el término casero, lo usó de otra manera, pero es lo que nosotros en Paraguay hablamos de caseros. No sé si en Argentina, en otro lugar lo dicen así. Y eso fue un poco nuestra reflexión. Hubo bastante, fue muy activo el grupo, no nos alcanzó el tiempo porque cuando iban a hablar los últimos ya nos llamaron a la sala grande. Eso sería lo mismo. Gracias, Luis. Gracias. Francisco, si querés comentar antes del cierre por Gabriel. ¿O se desconectó Francisco? Ah, creo que se le cayó la conexión. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está entrando. A ver si nos da unos minutitos y lo podemos escuchar. Francisco, ¿nos escuchás? Francisco, ¿estás ahí? Bueno, sí, se salió de audio. Acá Bueno, estoy, acá estoy. Gabriel, estamos en tiempo, así que... Ah, Acá, ahí Ahí estás. está Dale, te Francisco. escuchamos, te escuchamos. muy, muy interesante, Gabriel, lo que has expuesto. Tenemos algunas preguntas bien técnicas. Por ejemplo, es si está prevista la amortización de los equipos, o sea que las personas que han sido, los campesinos que han sido depositarios de estos equipos, tienen alguna responsabilidad de con las mayores producciones que van a tener de hacer algún tipo de aporte a la comunidad. Ese es uno. Y eso el tema es de cómo se replica esto en la comunidad, ¿no? Y justamente, bueno, en el chat estaban más completas, ahora yo me salí, y una preocupación es cómo han pensado que porque un equipo, una turbina Pelton no es de un peso ni dos, son inversiones muy grandes, cómo hacen que, o sea, si esos bienes, la otra pregunta, ¿son bienes comunes o son bienes que van a quedar depositados en una finca? Justamente para no, cómo se las cómo justamente la pregunta va orientada a si estas intervenciones pueden o no causar efectos disruptivos al no poder replicarse rápidamente a los demás miembros de la comunidad, pues son inversiones importantes. En el chat había más del aspecto cultural, pero no tengo acceso ahora al chat, así que, bueno, son todas preguntas técnicas basadas en experiencias que hemos tenido los miembros del grupo, donde se han hecho intervenciones donde la intervención no alcanza para toda la comunidad, ¿no? Sino para proyectos pilotos. Sí, perfecto. Gracias, Francisco. Bueno, yo iniciaría respondiendo como por tu última pregunta, que creo que engloba un poco parte de respuesta a las anteriores. Bueno, en primer lugar, desde un principio, el proyecto se ejecutó de común acuerdo con las comunidades. La característica de este proyecto es la siguiente: no fueron las universidades quienes dijeron, vamos a esta zona a resolver este problema y a llevar estas soluciones. No, previamente hubo un diagnóstico hecho por las comunidades y fueron ellas que dijeron los principales retos que tenemos en este territorio por desarrollar.
y los vacíos que debemos cumplir son los siguientes: tecnificación de los sistemas productivos, solución a los problemas de comercialización, o por lo menos fortalecimiento a los procesos de comercialización, que como todos sabemos están mediados por los intermediarios, y los intermediarios terminan llevándose un alto porcentaje de los ingresos que debían recibir los campesinos, y soluciona los problemas de agua potable. Eso fue lo primero. Entonces, el proyecto se hizo con base en los requerimientos hechos por la misma comunidad. Lo segundo, que es bien importante, es que el proyecto fue concertado directamente con los presidentes de las juntas de acción comunal de cada una de las veredas. Las juntas de acción comunal son la principal organización de base que existe en las zonas rurales a nivel veredal. Esos presidentes representan un poco los intereses de su respectiva vereda y comunidad, pero adicionalmente participaron en los acuerdos y en las decisiones organizaciones de segundo grado. La Asociación Municipal de Colonos del Pato, en este caso, que es una asociación municipal que tiene más de 40 años en la zona, que es como la organización sombrilla que representa los intereses de productores y de otro tipo de organizaciones de base que existen en la zona. También participaron las organizaciones de productores. En este proyecto, quizás por lo rápido, no sé si pudieron identificar, se priorizaron 3 tipos de cultivos: el cultivo del café, el cultivo del plátano y el cultivo del frijol, que son los 3 productos principales por medio de los cuales ellos generan los mayores ingresos. No quiere decir que tengan monocultivo, sino que esos son sus principales productos. Entonces, con ellos se acordó desde la selección de los predios, se habían acordado las intervenciones que se iban a hacer, se acordaron las programaciones y las actividades. Bueno, pues bien, con estos mismos, desde un principio del proyecto quedó claro que ese proyecto no iría a beneficiar a individuos y a personas, pues, o individuos o personas. No era una solución para el finquero, sino que era un proyecto de beneficio comunitario. Y claro, por razones obvias, debería quedar instalado en un sitio como un prototipo, como un proyecto piloto. Exploramos, por ejemplo, la posibilidad de que quedara en una escuela, pero en la escuela no hay nadie que esté permanentemente a cargo del control, de la vigilancia, de la operación de todos los equipos que eso necesitaba. Entonces, por eso, bueno. Y esto me lleva a otra de las preguntas. Entonces, la conclusión y el acuerdo es que es un proyecto de beneficio comunitario, instalado, escogido por la Junta de Acción Comunal, instalado donde un propietario particular o tenedor de tierra particular que manifiesta frente a la Junta de Acción Comunal que esto va a permitir el uso, el conocimiento y la réplica de las soluciones que allí se integraron. Y de hecho, en la práctica ha venido pasando que ellos hacen una especie de esquema rotatorio en el cual durante determinados días con los cuales ellos se ponen de acuerdo, van algunas familias a secar su café, a secar el frijol o el plátano, o incluso a secar hortalizas también en los secadores solares. De la misma manera, otra pregunta que tú señalas allí es que ellos, a través de las juntas de acción comunal, han acordado un aporte mensual para recoger fondos y atender los requerimientos o subsanar algunas dificultades o daños que se presenten en los equipos, ¿sí? Que es un mecanismo también discutido con ellos y acordado con ellos a una tarifa más o menos de unos 1.000, 3.000 o 5.000 pesos colombianos, que pueden representar en dólares aproximadamente unos $3 mensuales,
que aporta cada familia para tener un fondo común y poder apoyar la solución de algunos daños que puedan presentar los equipos. Bueno, Bueno, creo que con eso quedan, por lo menos se da respuesta a tus preguntas. sí, 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 Gabriel. Ahí también en el chat Francisco comenta que sí, tenemos las mismas situaciones. Así que bueno, estando en el horario de finalización, Gabriel, no queda más que agradecerte. Realmente entre Neidi ayer y tú hoy, creo que nos han dejado en este módulo 6 un amplio panorama, ¿no? de muchos aspectos de la agroecología, y me parecía en este último compartir de algunos compañeros que se lograba enriquecerlo con tantas experiencias semejantes, parecidas en el resto del continente. Así que bueno, ya estamos próximamente, en 15 días, llegando a nuestro módulo 7. Así que bueno, nos iremos preparando para el tema. Será una experiencia del Chaco salteño, por Luis Díaz y Pablo Freire. Y bueno, y les queríamos comentar con Modesta antes de terminar que recuerden aquellos que todavía no han completado el formulario de sus áreas de trabajo, temáticas de interés, lo vamos a volver a enviar al grupo para que lo puedan completar, y bueno, les vamos mandando los que ya están, pero lo ideal sería que todos pudieran para que quedemos todos conectados con todos. Y también irles comentando que para el final del curso, para aquellos que deseen el certificado, el sistema nos pide una evaluación final, la cual la estamos trabajando. Le estamos pidiendo en estas semanas a los docentes que han hecho las ponencias algunas preguntas. Van a ser preguntas del tipo múltiple choice, verdadero o falso, con la idea de poder afianzar los conceptos y todos los aspectos que se han venido hablando en el curso. Así que tampoco para que tengan miedo a que será un examen difícil, sino que es un examen con el objetivo de arraigar e internalizar todo esto que hemos compartido en los grupos y con los ponentes. Así que bueno, esa alternativa será para quienes necesiten el certificado, que será al finalizar el curso. Cristina después nos explicará, llegado el momento, a partir de un tiempo, y hay varios intentos. Así que bueno, cualquier cosa lo iremos trabajando. Bueno, vamos a habilitarles el audio a todos, Cristina, así nos podemos despedir. Claro que sí. Gracias, Gabriel. A ver. Ya pueden abrir sus micrófonos. Bien, Gabriel, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno, Gracias. fue muy interesante. Gracias, otro Gabriel. modo, otra cosa, Gracias. otra diversidad. Muy lindo. Muy bueno. Felicitaciones, Gracias a Gabriel. todos. Excelente exposición.